el debate. Quizás luego pueda reorientar la pregunta en las intervenciones. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, gracias al profesor Rafael Asís por la ponencia y por las respuestas a sus preguntas y comentarios. Y pasemos ahora a la mesa redonda, que, como saben por el programa, tenemos a cuatro personas. Empezando por mi derecha, David Jiménez Gluck, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Laura Diego García es, si no me equivoco, es jefe de área de la Subdirección de Coordinación, Política Social y Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. A mi izquierda, Jesús Hernández Galán, que es director de Accesibilidad de la Fundación 11. Y también a la izquierda, María Jesús López Menéndez, que, si no me equivoco, es directora de Planificación, Control y Gestión Administrativa en Repsol, aquí en España. Bien, los organizadores me pidieron que moderara un poco la mesa redonda, que la organizase, y hicieron una sugerencia que a mí me pareció muy oportuna, que es hacer algunas preguntas generales o específicas a cada uno de las personas que forman parte de la mesa redonda. Y, bueno, les formulé una pregunta general y una pregunta específica a cada uno de ellos. La pregunta general se la leo, el enunciado que les envié era el siguiente. Bueno, la pregunta general parte de la premisa de que negar los ajustes que sean razonables y los apoyos que sean necesarios para las personas con discapacidad afecta a su acceso a los derechos, bienes y servicios y, por tanto, supone un trato discriminatorio hacia ellas. Pues bien, partiendo de esta premisa, ¿qué relación guarda entonces la accesibilidad con el contenido esencial de los derechos? Esa, es la pregunta general, que lo que pretende es contextualizar un poco el debate de la mesa redonda. Y luego a cada uno de ellos les formulé una pregunta específica que en su intervención pues la contestarán, ¿no? Pues si quieren diferenciarla o si quieren agruparlo todo, eso ya dependerá de cada uno de ellos. Pero al profesor Jiménez Gluck la pregunta, también cogiendo alguna de sus sugerencias, era ¿qué implicaciones constitucionales tiene la no discriminación por razón de discapacidad y cómo interactúa con la no discriminación por razón de género? En el caso de Laura Diego, la pregunta era ¿qué acciones concretas se están llevando a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los ajustes y apoyos que necesitan para fomentar y proteger la autonomía personal? En el caso de Jesús Hernández Galán, la pregunta era ¿qué reivindicaciones concretas exige la Fundación 11 para que se garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad a los ajustes y apoyos que necesitan para fomentar y proteger la autonomía personal? Y, por último, en el caso de María José López Menéndez, ¿qué acciones concretas se están llevando a cabo por Repsol para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los ajustes y apoyos que necesitan para fomentar y proteger la autonomía personal? Pues, sin más, y siguiendo el orden en el que viene en el programa y en el que estamos sentados, empezando por la derecha simplemente geográfica, pues le cedo la palabra a David Jiménez Gluck, 10-15 minutos. Muy bien, adelante. Muchas gracias. No sé si se oye, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues antes de nada quisiera agradecer al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y a CERMI que hayan contado conmigo para esta interesante mesa redonda sobre este tema, el derecho a la no discriminación y la accesibilidad. Se me hace una pregunta que ya de alguna manera ha sido, digo, la general, ¿no? La qué relación guarda la accesibilidad con el contenido esencial de los derechos. Ha sido abordada por el profesor de Asís. Yo creo que puede ser interesante, o lo más interesante que puedo hacer es una aportación que tenga que ver con mi especialidad, que es el derecho constitucional. Es una especialidad que puede estar a caballo entre la filosofía del derecho, que es como
como muy expansiva, ¿no?, a la hora de poder plantear soluciones de cara al futuro. Bueno, y los derechos, que puede ser como el derecho civil, administrativo, financiero, que se tienen que atener mucho a la ley, ¿no? Nosotros tenemos el límite de la Constitución, y yo lo que voy a hacer es, desde mi punto de vista, cómo la accesibilidad participa del contenido esencial de los derechos, tal y como viene regulado actualmente en la Constitución, más que cómo nos gustaría que fuera de cara al futuro, que quizás pues sea más el planteamiento que ha hecho el profesor de Asís, que además comparto, ¿no? Pero yo me voy a atener a cuál es la regulación actual, empezando por el concepto de accesibilidad, que, como él mismo ha dicho, no es tan amplio como actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, como el que él ha planteado. Él mismo lo ha comentado, ¿no? La ley 51/2003, también la Convención, pues habla de un concepto de accesibilidad. Por ejemplo, la Convención, artículo 9, dice que la accesibilidad son las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Es decir, estamos hablando de una cosa bueno, pues que tiene esta especificidad, este ámbito de actuación. Que tiene que ver con la superación de una serie de barreras que se establecen expresamente en los textos legales. Por tanto, lo primero que plantearía es, ¿tiene que ver la accesibilidad con el contenido esencial de todos los derechos fundamentales o tiene que ver con el contenido esencial de algunos derechos fundamentales, pero no con el contenido esencial de algunos otros derechos fundamentales? Si seguimos este concepto, hombre, pues, en fin, que el derecho a la vida o el derecho a la integridad física, incluso el derecho a la libertad sindical, son derechos que yo, en principio, no veo que haya una relación directa. Me refiero a este concepto que acabo de citar, que es el concepto legal y también desde el punto de vista de la Convención Internacional, con la accesibilidad. Y sí, sin embargo, con algunos otros derechos fundamentales, como podrían ser, evidentemente, el derecho a la no discriminación, que en nuestra Constitución está en el artículo 14, con el derecho a la libre circulación, por supuesto, en el sentido de que la accesibilidad del entorno es un requisito imprescindible para mejorar la movilidad personal. Y la movilidad personal es un derecho reconocido por la Convención, que además ayuda, es imprescindible para el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la libre circulación, que está en el artículo 19 de la Constitución. Por supuesto, aquí la accesibilidad tiene un papel muy importante desde mi punto de vista. Con la libertad de expresión, el derecho a la información, pues la accesibilidad tiene que ver con dotar de medios adecuados para ejercer el derecho a emitir opiniones o a recibir información, tener la capacidad de recibir información, tener accesibilidad a esa información. El derecho al trabajo, aunque quizás tiene más que ver el ejercicio de este derecho con los ajustes razonables que con lo que técnicamente denominamos accesibilidad, pero tiene relación, tal y como ha explicado el profesor de Asís. Con el derecho a la educación, yo también creo que hay relación, porque dotar de un entorno que permita a la persona con discapacidad acceder a una educación inclusiva, que es la que la Convención está mandatando, tiene mucho que ver con que esos colegios tengan esos instrumentos de accesibilidad que muchos de ellos carecen. Por tanto, también tendría que ver con el derecho a la educación, que está en el artículo 27 de la Constitución, con el de la participación política, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la emisión del voto, con la accesibilidad a las urnas electorales, con la accesibilidad a las papeletas electorales, incluso con el acceso a la tutela judicial efectiva, lo que tiene que ver con el acceso a los tribunales, físicamente hablando, como edificios, pero también a los documentos judiciales, o con la libertad y seguridad personal, no en el sentido de los derechos del detenido, que yo creo que hay menos, sino en el sentido de la accesibilidad dentro de los centros penitenciarios, de los internos, garantizarles a los internos una serie de derechos en igualdad de condiciones con el resto de los internos, ¿no? Entonces, en estos derechos yo sí que veo una relación de la accesibilidad con estos derechos fundamentales. La segunda pregunta sería, dentro de esta pregunta más amplia,
Esta afectación de estos derechos por la accesibilidad supone que la accesibilidad forma parte del contenido esencial de los mismos. Bueno, ¿esto qué significa? El artículo 53 de la Constitución, como muchos de vosotros sabréis, señala que solo por ley, respetando en todo caso el contenido esencial, se podrá regular los derechos fundamentales que están en la Constitución. Bueno, para descubrir en qué consiste el contenido esencial, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina de la que ya se ha hablado, que establece básicamente dos criterios. Contenido esencial son las facultades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible y, en segundo lugar, la parte del derecho que es necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos por el mismo sean realmente protegidos. Por tanto, consecuencia práctica, si una ley rebasa el contenido esencial, no será constitucional y rebasará el contenido esencial cuando haga el derecho irreconocible respecto a las ideas preconcebidas por los juristas sobre el mismo, o sea, generalmente admitidas por los juristas, así lo dice el Tribunal Constitucional. Es decir, tiene que ser la regulación del desarrollo de ese derecho no lo puede hacer irreconocible en este sentido. Y segundo, también será inconstitucional cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable. Como veis, se concibe en principio como una garantía de protección del derecho frente a la ley, es decir, como una garantía frente a la intromisión del legislador. La pregunta que habría que hacerse en el tema en el que estamos hablando en este momento es: ¿se puede entender que se vulnera el contenido esencial cuando una ley no recoge medidas prestacionales que facilitan el ejercicio del derecho a un determinado colectivo, como las personas con discapacidad, o lo que es lo mismo? ¿Son las medidas de accesibilidad obligatorias para las leyes que desarrollan determinados derechos fundamentales en la medida en que su ausencia vulnera el contenido esencial del derecho? Esto no es pacífico en la doctrina constitucionalista. Es darle un poco la vuelta a lo que se entiende por la garantía del contenido esencial. Yo, afirmando que esto no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, es decir, que ahora voy a dar una opinión, yo creo que sí. Yo creo que sí que forma parte del contenido esencial en estos derechos que he estado enumerando anteriormente, la accesibilidad. En primer lugar, por supuesto, del contenido esencial, el derecho a la no discriminación. Que además, fijaros que como el derecho a la no discriminación es un derecho relacional, existe discriminación cuando, desde mi punto de vista, existe una ausencia irrazonable de medidas de accesibilidad para el ejercicio de cualquier derecho, sea o no fundamental, sino de cualquier derecho, esté o no en la Constitución. ¿Por qué? Porque el propio derecho a la igualdad, el propio derecho a la no discriminación del artículo 14 sí que está en la Constitución. Entonces, sí que hay una discriminación desde mi punto de vista, y lo argumentaría por dos motivos. En primer lugar, porque la discriminación no solo consiste en tratar de forma diferente lo que es igual, sino que también consiste en tratar de forma igual lo que es diferente. Fijaros, voy a poner un ejemplo, que sería un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, para que lo veáis. El acceso a la Policía Nacional tiene dos tipos de pruebas físicas: la que se aplica a las mujeres y la que se aplica a los hombres. Si se aplicara exclusivamente un nivel de prueba física, sería discriminatorio. ¿Por qué? Porque no son lo mismo mujeres y hombres desde el punto de vista de sus actitudes físicas naturales. No se le puede exigir 12 segundos en los 100 metros de igual manera a las mujeres que a los hombres, porque hay una diferencia. Entonces, sería discriminatorio tratar igual lo que es diferente, y lo que no es discriminatorio es tratar de manera diferente lo que es diferente. Eso no es discriminatorio. Bueno, pues lo mismo con las medidas de accesibilidad. Colocar las mismas barreras para aquellos que pueden sortearlas y aquellos que no es discriminatorio. Y, por lo tanto, superar esas barreras no lo es. Esa sería la primera de las argumentaciones que yo haría, como decían por ahí antes, si tuviera que ir a un juez. La segunda sería que la no previsión de medidas de accesibilidad en esa norma que desarrolla el derecho fundamental también se puede considerar como una forma de discriminación indirecta. Y esta segunda sí que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no sobre la accesibilidad, creo, pero vamos,
sobre el desarrollo de esta medida, de esta técnica de la discriminación indirecta, que sería muy bueno aprovechar. ¿Qué es la discriminación indirecta? Bueno, pues es que, salvo que se demuestre una finalidad ilegítima y una proporcionalidad de la medida, se entiende como una forma de discriminación cualquier medida que en apariencia neutra impacta de manera desproporcionada en un colectivo determinado que está especialmente protegido. Entonces, ¿qué pasa con la no accesibilidad? La no accesibilidad, el no prever medidas de accesibilidad para que un colectivo